Muchas gracias. Bien, no voy a hacer muchas formalidades distintas a agradecerle a WWF que haya tenido bajo su responsabilidad la organización de este foro. Como ustedes saben, el Foro Nacional Ambiental es una alianza de organizaciones, de 8 organizaciones, y una de las formas en las cuales trabajamos justamente es que algunas de las organizaciones se encargan de desarrollar uno o más puntos de la agenda anual, ¿no? Así, por ejemplo, el último gran foro que tuvimos, tuvimos un foro reciente sobre el Código Minero, que fue básicamente organizado por FESCOL y la Universidad del Rosario. A principios de año tuvimos uno sobre cambio climático y adaptación, que fue básicamente organizado por FESCOL, con algo de ayuda de la Universidad de los Andes, y ahora tenemos en el cual WWF ha llevado el peso de la organización. Dentro del foro estamos muy concentrados en el foro en el tema del proyecto de ley, de los proyectos de ley que tienen que ver con el desarrollo, la ley de tierra, el desarrollo rural. Me dicen que hay un nuevo proyecto de ley sobre la unidad agrícola familiar, para el caso de la Orinoquia, etcétera, etcétera. Y naturalmente el foro ha resuelto que el futuro socioambiental de Colombia en buena parte se juega en estos proyectos de ley, tanto en los proyectos de ley del sector agrario como el sector minero, más que en el sector ambiental, que no estamos muy seguros si todavía existe el Ministerio del Medio Ambiente o no. No hay rumores que dicen que todavía existe, pero es un ministerio tremendamente débil frente a los temas que hay en el país, y afortunadamente, digamos, el desarrollo del Ministerio del Medio Ambiente en este gobierno ha sido del todo desafortunado. Yo ya tengo hoy la tesis de que la gestión ambiental del presidente Santos es aún peor que la de Uribe, que ya es una cuestión relativamente compleja y grave, porque sin duda el país está frente a un ministerio muy débil, frente a las necesidades que tenemos en materia ambiental, frente a las locomotoras del desarrollo. Naturalmente eso no quiere decir que el ministerio tenga logros, porque ni más faltaba que no los tuviera con semejante montaje, pero lo que nadie tiene claro es para dónde va el ministerio, no, ni qué es lo que quiere hacer el ministerio, ni cuál es el liderazgo que quiere hacer el ministerio frente a las locomotoras del desarrollo. Eso no es para nadie claro. Y claro, es un grave problema, sin duda. Sobre esto justamente me voy a reunir el sábado próximo a hablar con el nuevo ministro y voy a decirle exactamente estas palabras, ¿no? Porque digamos esa es la impresión que tenemos muchos ambientalistas. Pero de todas maneras sí tenemos el convencimiento en el Foro Nacional Ambiental que en lo agrario y en lo minero se va a jugar buena parte del futuro socioambiental del país, en estas leyes, como es el caso de la ley de restitución de tierras, como es el caso de la ley agraria, del proyecto de ley de tierras y desarrollo rural, como es el caso de la ley para el nuevo Código Minero, y por eso estamos actuando en estos campos. El simple título del capítulo 1 que dice es fines, principios y objetivos de la ley, fomentar el desarrollo rural con un enfoque territorial que lleve a mejorar el bienestar de la población. Una frase que está todo y está nada. Pero claro, cuando se habla del bienestar de la población rural, uno siempre tiene que recordar que en Colombia lo único que uno encuentra es malestar de la población rural. Es un país con una historia de injusticia bueno, en primer lugar, uno nunca puede olvidar que Colombia pelea hoy el último puesto de inequidad, el primer puesto de inequidad en América Latina con Guatemala, según los últimos datos, ¿no? Como país más inequitativo de América Latina, y la mayor inequidad está en el campo, y esa inequidad en el campo se ha extremado con el proceso de desplazamiento, que está también evidenciado en diferentes estudios, como el que hizo la doctora Ibáñez en la Universidad de los Andes, y que muestra que el 50% de los desplazados eran propietarios de tierras, y que eso ha llevado naturalmente a una mayor concentración de la tierra, y eso nos refiere al conflicto armado que tiene un origen rural y que ha tenido diferentes expresiones en Colombia, y que naturalmente, y por esa, como se decía en la introducción, pues obviamente todo el tema de esta ley está profundamente vinculado al proceso de paz. Entonces, frente a ese hecho, la gran inequidad rural, pues esta ley obviamente tiene mucho que ver.
en sus diferentes capítulos pues se ven grandes oportunidades para resolver parte de los problemas de inequidad. Baste mencionar uno de ellos, el revisitar el tema de las reservas campesinas en este proyecto de ley, que entre otras cosas las reservas campesinas surgieron en la ley agraria, en la ley de reforma del sector agrario del año 94, a raíz de la ley 99 del 93, vale la pena decirlo, porque en la ley 99 del 93 se estableció que es responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, definir las políticas que tienen que ver con la frontera de colonización, ¿no? Está muy explícitamente, ¿no? Y apenas se aprobó la ley, nos reunimos, Alfredo Molano, Darío Fajardo y yo en ese momento que estaba de ministro, y le propusimos al ministro de Agricultura de entonces, que era José Antonio Campo, que hiciéramos uso de ese artículo, y que hiciéramos uso de ese artículo justamente en el proyecto de ley que estaba en el Congreso de la República sobre las reservas campesinas. Entonces, que se revisite el tema de las reservas campesinas con toda con una historia bastante compleja en estos casi 20 años de reservas campesinas, pero que sin duda para muchos de nosotros tiene un enorme potencial, pues es una muy buena noticia. Naturalmente, es uno de los temas que se van a tratar aquí, que están en la agenda. Pero claro, estaba hablando del bienestar de la población, que tiene que ver fundamentalmente con el problema de la equidad, que tiene que ver fundamentalmente con la historia de violencia en Colombia. Sin duda en esta ley están los potenciales es muy central para el proceso de paz, sin duda. Los fenómenos hoy en día en Colombia se está reactualizando la violencia con la minería y con otros fenómenos, pero la minería la está reactualizando. Si uno lee el libro de Marco Palacio reciente sobre la violencia pública en Colombia de 1958 al 2010, entiende muy bien qué quiere decir que la violencia se esté actualizando a través de la minería, porque claramente los grupos armados en Colombia, tanto los paramilitares, o que hoy denominados BACRIM, como las FARC, etcétera, se han siempre financiado a partir de diferentes recursos, ¿no? Que a lo largo de la historia, la más reciente sin duda la riqueza en cultivos ilegales colombianos, de Colombia, los potenciales que tienen eso, pues, pero recientemente el oro aparece en la palestra y naturalmente, como ha dicho el ministro de Agricultura, todo este tema de la minería está profundamente ligado al desarrollo rural, ¿no? Por fortuna hay una voz en el gobierno que esté señalando que hay un problema ambiental en la ley minera. No lo está diciendo el Ministerio del Medio Ambiente, lo está diciendo desde hace más de un año el ministro de Agricultura en forma muy reiterativa, diciendo, basta leer la carta que se envió a diferentes funcionarios en la cual dice este país no se puede volver una cuenca minera, en una huaca minera, y hay un problema muy serio de una colisión, podría decir uno, de locomotoras entre la locomotora agraria y la locomotora minera, si eso se pueden llamar locomotoras, y que se expresa, como lo decía en estos días el gobernador de Antioquia, en que el 80% del territorio antioqueño está concedido en títulos mineros. Y si hay una zona de economía campesina en la Antioquia, entonces obviamente en el actual código minero y en toda la aplicación de la política minera se está reactualizando la violencia pública en Colombia. No hay un gran experto en la ley agraria, en el tema agrario colombiano, que es Albert Berry, canadiense, y él ha señalado no hay ningún país peor preparado para la minería en el mundo que Colombia por su historia de violencia rural y su historia de injusticia rural. Y lo que se está haciendo con la minería es reactualizar todos esos conflictos. Entonces, es muy interesante ver cómo hay una profunda relación, además, entre los dos temas. Obviamente, cuando se habla del territorio, pues estamos hablando también del tema de sostenibilidad ambiental del territorio. ¿Qué quiere decir la sostenibilidad ambiental del territorio? Ahí estamos hablando justamente antes de entrar acá, que uno de los problemas es conceptuales, digamos que esta ley, detrás de ella debe haber unos enfoques, y seguramente se van a discutir en este seminario. ¿Qué quiere decir territorio? ¿Qué quiere decir sostenibilidad ambiental? ¿Qué quiere decir sostenibilidad social? ¿Qué quiere decir
proteger los derechos culturales y territoriales de las comunidades indígenas y de las comunidades afrocolombianas. ¿Cómo se expresa eso en la ley desde el punto de vista de principios, después desde el punto de vista de unas… pero cómo y lo más complejo de todo eso, si llegáramos a un consenso y un acuerdo sobre esos conceptos, bueno, ¿qué instrumentos hay para justamente poner en marcha esos conceptos? Y claro, no es un tema complejo, pero no es un tema sencillo, es un tema muy complejo y justamente este seminario de lo que se trata es de entender el significado de esas palabras, bienestar de la población, desarrollo rural, que quiere decir desarrollo rural con un enfoque territorial. Y simplemente ese título de la ley nos está hablando de la complejidad de la ley. Naturalmente, como la misma ley menciona, también hay un tema, todo el tema del desarrollo campesino, todo el tema que tiene que ver con la extensión agraria a los campesinos, y eso nos lleva a otra ley que es la de desarrollo científico y tecnológico. Si hay una prioridad en Colombia en términos científicos y tecnológicos, es desarrollar sistemas agrícolas más competitivos y resilientes al cambio climático para el sector campesino. Digamos, uno de los grandes retos de la ciencia y tecnología en Colombia, sin duda tiene que ver con eso, y esta ley de alguna manera debía estar muy claramente ligada a eso, porque sin duda el futuro de la economía campesina en Colombia va a depender muy fundamentalmente de que la hagamos más competitiva, más productiva y simultáneamente más sostenible ambientalmente. Y eso solo se va a hacer a través de la investigación, y más complejo aún en un mundo con un clima cambiante. Entonces, justamente en el Foro Nacional Ambiental, y ahí termino, nos proponemos hacer el año entrante un foro como continuidad de este y del que hicimos en febrero de este año, sobre los sistemas agrícolas frente al cambio climático, ¿no? Cómo es el tema de los sistemas agrícolas, los sistemas de producción agrícola, los sistemas de organización social, etcétera, frente al cambio climático, que es lo que llaman los científicos hacer más resiliente el agro al cambio climático, lo cual implica hacerlo más resiliente desde el punto de vista de la organización social y su relación con los sistemas productivos, y hacer los sistemas productivos más resilientes al cambio climático. Entonces, sin duda en este momento yo creo que estamos en Colombia frente a una agenda fascinante y de una enorme prioridad para el futuro de este país. En estas leyes se está jugando buena parte del destino de la paz y el destino ambiental de Colombia. Y naturalmente el destino qué es lo que vamos a hacer como país en términos de erradicar en el caso de la ley de tierras y la ley de restitución de tierras, qué es lo que el país va a ser capaz de hacer para hacer un agro más justo y más equitativo. Bien, yo creo que con eso eran algunas pequeñas reflexiones sobre un tema muy complejo del cual yo de ninguna manera soy experto, pero sí entiendo cuál es la importancia, la enorme importancia política que en este momento tiene estos proyectos frente al futuro del país en muchas de sus dimensiones. Muchas gracias.